compañeras de este nuevo seminario que estamos llevando adelante en el marco de la realización de varias instancias de discusión temática que puedan permitir a los trabajadores profundizar en los conocimientos y en el debate para fortalecer su participación en la negociación colectiva. Esta vez, particularmente, estamos tomando el vínculo que tienen las directrices de la OIT en torno a la transición justa y las economías sostenibles, vinculado al tema del objetivo de desarrollo sustentable número 8, que es el trabajo decente, y cómo esto se vincula al teletrabajo. Particularmente hoy, lo que vamos a estar viendo y discutiendo es la reglamentación, dado que en Uruguay se está sobre la ley aprobada, cómo se va a reglamentar, qué impactos tiene y qué cuestiones debería tener para poder pensar en participación en los diferentes ámbitos de negociación, discutiendo este tema que es central en la vida de trabajadores y trabajadoras. Esta actividad está apoyada tanto por la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, como por el INEFOP, para poder llevar adelante su realización, y la organizamos a partir del Instituto Cuesta Duarte. Tenemos varios compañeros que van a estar participando tanto del instituto como de sindicatos, y la idea, bueno, es de nuevo poder condensar en insumo, en pienso, en discusión y en extracción de esa discusión para llevarlo a la práctica de alguna forma, para fortalecer organizacionalmente nuestros planteos, nuestras posturas, y hacer que la negociación se pueda profundizar y obtenga mejores resultados. Te paso, Mica, para que puedas presentar la actividad. Bueno, perdón, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto en realidad también compartir con los compañeros y las compañeras de hace meses que en realidad venimos trabajando en esto. Un poco para poner en contexto, mi nombre es Micaela Martínez, soy de SUTEL, del sindicato de Antel. Nosotros tenemos en realidad venimos trabajando en todo lo que es el entorno del proyecto de ley y lo que es la reglamentación de la ley de teletrabajo para el sector privado, ya que nos involucra directamente porque tenemos compañeros y compañeras tanto en el sector privado como en el sector público, en la órbita de SUTEL. Y bueno, venimos en realidad hace bastantes meses con muchos de estos compañeros y compañeras que estamos compartiendo el día de hoy, intercambiando lo que viene siendo el proyecto de ley en un inicio, que ahora ya es ley reglamentada, que bueno, es lo que vamos a estar un poco compartiendo hoy. No solamente esto, desde el aspecto en realidad de trabajo que venimos haciendo desde los distintos sindicatos, sino a nivel general, lo que implicó, lo que fue la pandemia para el teletrabajo, lo que implicó esto también a los cambios a los trabajadores y las trabajadoras en el hogar. Y bueno, para comenzar en realidad con la actividad le voy a dar la palabra a Bruno Gemetti, que es un compañero del Instituto Cuesta Duarte. Bueno, muchas gracias, Micaela, y bueno, saludar a todos los compañeros y las compañeras que están presentes acá y a los que nos están viendo telemáticamente. Yo me voy a ayudar con una presentación porque trajimos unos cuantos gráficos, gracias a que, bueno, con la encuesta de hogares de 2020, que los microdatos, o sea, la base de datos desagregada se publicó hace algunos meses, pudimos obtener algunos cortes, como se le dice, algunos análisis respecto de, bueno, en qué sectores de actividad, en qué segmentos, digamos, de la clase trabajadora está predominando este fenómeno, y bueno, algunas conclusiones preliminares o hipótesis que nos gustaría compartir con ustedes. Bueno, ahí pudimos hacer andar la presentación de diapositivas. Básicamente esta parte la dividimos en la parte que vamos a presentar nosotros, después va a continuar los otros compañeros, como en dos dimensiones que se puede abordar los datos que contamos referidos al teletrabajo, que es una parte de lo que sería el teletrabajo habitual, ¿sí? La parte más estructural, aquellos trabajadores que ya desde antes de la pandemia, digamos, venían desarrollando su actividad laboral en el marco de distintas formas del teletrabajo, y obviamente en el 2020 con seguridad lo continuaron haciendo de esa forma predominante, y después lo que llamamos el teletrabajo, que en la encuesta queda registrado como en la semana de referencia, o sea, lo que se preguntó en la encuesta de hogares 2020 fue si además de teletrabajar de forma habitual, el trabajador o trabajadora
había teletrabajado en la semana anterior a la encuesta, de forma de recoger, podríamos decir, el teletrabajo circunstancial en el marco de los distintos momentos de las restricciones sanitarias que se dieron en el año pasado y en lo que va de este año. La parte de teletrabajo habitual, ahí hay algunos datos que vamos a estar presentando. Lo que permiten en realidad es corroborar algunas hipótesis y algunos estudios parciales que ya existían anteriormente a la encuesta, digamos, que se hizo en el 2020, o los datos que surgieron de la encuesta de hogares 2020. En el caso de los grandes números, digamos, ahí lo que se ve, más allá de algunos vaivenes a lo largo del año, es que el teletrabajo habitual se ubica en el entorno de 4 o 5% de la fuerza de trabajo en Uruguay, de la cantidad de ocupados, ¿sí? Ese es el entorno, digamos, la cantidad el porcentaje de trabajadores de los que estamos hablando cuando hablamos de, digamos, lo estructural, el teletrabajo permanente, más allá de que esto, como todo, puede ser cambiante. Y bueno, una hipótesis que podría surgir de ahí es que este aumento que se ve hacia finales del año 2020 pueda tener que ver con que algunos trabajadores que quizá antes de la pandemia no teletrabajaban, lo pasaron a hacer como algo más habitual o más constante. Pero bueno, en términos genéricos, podríamos decir que el teletrabajo, tanto antes de la pandemia como en el marco del 2020, el llamado teletrabajo habitual o estructural se ubicaría en ese entorno, en el entorno de 4 o 5% en nuestro país. Esto tiene, que ya lo decíamos en la actividad que hubo en diciembre, en la presentación que hizo Alejandra, obviamente que está muy sesgado por distintos segmentos. En el caso del sector de actividad es muy claro, ese es el porcentaje de teletrabajadores por sector de actividad, ¿sí? Ahí son los grandes rubros, lo podríamos desagregar un poco más, pero bueno, lo que se ve es que, por ejemplo, en el sector de comunicaciones y transporte, seguramente algunos subsectores del transporte, hay un predominio importante. Después en salud y educación, ¿sí? Y en un rubro muy heterogéneo, que es el que aparece al final, que se puede agrupar como resto de servicios u otros servicios, pero donde ahí están, bueno, sectores donde el teletrabajo es importante, como, bueno, los asesoramientos, la contabilidad, estudios jurídicos, ese tipo de sectores que, bueno, donde el teletrabajo tiene un peso importante, y bueno, en sectores donde obviamente el predominio de las actividades presenciales es relevante, el teletrabajo es prácticamente inexistente, como la construcción o las actividades primarias. Después algo que surge de la encuesta, que no estaba tan analizado anteriormente, es que hay un predominio un poco mayor del teletrabajo, por ejemplo en los asalariados públicos, que es la segunda barra que aparece ahí, respecto de los asalariados privados. Esto es relevante si pensamos además que la ley que está vigente desde hace poco atiende específicamente lo que es el sector privado. Sin embargo, el peso del teletrabajo en los asalariados públicos, según la encuesta de hogares 2020, parece estar un poco por encima, como se ve ahí. Más allá de que los datos de este tipo de encuestas siempre hay que tomarlos con cierta cautela, ¿no? Son encuestas, no son censos, tienen margen de error, pueden tener algún sesgo, pero puede haber algo que nos digan esos datos por ese lado. Lo mismo en el caso del género, ¿no? En el caso del teletrabajo habitual por género, pareciera que las mujeres tienen una incidencia un poco mayor que la de los hombres, no es una diferencia quizá muy marcada, pero sí que es un 5% contra un 3 y algo, sobre, digamos, el total de hombres y sobre el total de mujeres, como se ve ahí. Bueno, nos quedamos con la perspectiva de género, que es bien importante, pero queremos pasar a la siguiente. Ahí. Las disculpas del caso. ¿Ah, sí? Ah, está. Yo estoy como los niños, ¿viste? Estoy como los niños con el teclado. Dale, más fácil te aviso y ya está. Bueno, acá por tramo de edad, algo que parece bastante intuitivo, que es que
hay cierto predominio en las franjas de trabajadores más jóvenes, más allá de que ahí la franja que tiene mayor peso del teletrabajo sería la que está, la intermedia, ¿no? La que va entre los 30 y los 45 años. Eso puede tener que ver también con el sesgo que tiene el tema de la formación prolongada en la existencia de teletrabajo. O sea, tiene que ver con otra placa que vamos a ver después, que tiene que ver con los años de educación, ¿no? O sea, hay un sesgo hacia los jóvenes, pero a los jóvenes que tienen más de 12 años de formación académica, con lo cual, bueno, ahí parece bastante evidente que es a partir de los 30 años donde empieza a predominar más el teletrabajo, pero también hay un peso que no es menor en los jóvenes de menos de 30 años. Y finalmente, la última de esta parte tiene que ver con, para el otro lado, la siguiente. Ahí estamos yendo para atrás. Ahí. Por región geográfica, que esto también era algo que estaba en algunos estudios previos que pudimos relevar, hay una diferencia importante para Montevideo, digamos, de más del doble con respecto al interior. ¿Sí? Eso hay algunos estudios que marcan que los puestos de trabajo y los sectores donde es más posible el trabajo a distancia, el trabajo sin contacto físico, están mucho más concentrados en Montevideo que en el interior, tanto urbano como rural. Eso con respecto al teletrabajo habitual son esas cuestiones que queríamos comentar. Y bueno, las siguientes placas ya van a mostrar la evolución a lo largo de 2020 del teletrabajo, llamémosle circunstancial o puntual, en la semana y los meses que se fue realizando la encuesta. La siguiente, por ejemplo, ya nos muestra el teletrabajo en porcentaje del total de ocupados por mes, ¿sí? Y no el teletrabajo habitual, sino el teletrabajo en el momento en que se desarrolla la encuesta. Y ahí se ve, obviamente, una correlación muy fuerte con los distintos momentos de la emergencia sanitaria y las restricciones al movimiento, ¿no? O sea, el primer mes que aparece ahí es abril del 2020, que es cuando se empieza a preguntar sobre el teletrabajo en la encuesta de hogares. El punto mínimo es septiembre-octubre del año pasado, que es donde el momento en que también la pandemia estaba en el momento más tranquilo, podríamos decir, de este periodo, y el teletrabajo bajó al mínimo de esta serie, que es más o menos un 7-8%, igual un poco por encima del trabajo habitual estructural, llamémosle, y después un nuevo aumento que puede tener que ver con, sobre todo hasta mayo de este año, por lo menos con la situación sanitaria, y quizá también, eso habrá que verlo cuando tengamos los datos de la SH 2021, si una parte de los teletrabajadores se mantienen como teletrabajadores habituales de aquí en adelante, digamos, ¿no? Que podría ser por lo menos en algunos sectores. Bueno, esto es simplemente lo mismo llevado a cantidad de personas, ¿no? Podríamos decir que en los momentos de mayor expansión del teletrabajo, en abril del 2020 y en abril de 2021, que son los dos picos, estamos hablando de 300.000 personas aproximadamente, y el momento de mínima estamos hablando de 100.000 personas, ¿sí? en septiembre del año pasado. Ese es como el rango que se ha dado en los meses para los que tenemos datos. Y después, siguiendo con la evolución, acá tenemos, por ejemplo, una desagregación sectorial. Ahí básicamente lo que pudimos quizá deducir o plantear como hipótesis de esto es que la línea verde es educación y salud, ¿no? Que parece bastante claro que educación y salud tiene un predominio importante del teletrabajo en los momentos en que las clases fueron virtuales, sobre todo en primaria y secundaria, hasta junio del año pasado, y después hacia diciembre baja, y aumentan los otros sectores, ¿no? La línea violeta es resto de servicios, o sea, es el sector que tiene como un predominio más alto del teletrabajo más permanente, ¿no? Software, contabilidad, asesoramiento, ese tipo de cosas. Y la línea roja, que está más abajo, pero con un aumento, por lo menos tendencial, entre abril y diciembre, es transporte y comunicaciones, ¿no? Que ahí podría haber un sector que el teletrabajo empieza a ser un poco más importante de forma más como tendencial o estructural.
Pero bueno, todavía estos son datos a diciembre del 20 todavía. Después, en la siguiente tenemos por categoría de ocupación, que ahí lo que vemos es que los asalariados públicos tienen un peso mayor al principio de la pandemia que hacia los meses más recientes. Pero eso tiene también que ver con que los privados aumentan su peso en el mismo periodo, ¿no? Eso puede tener que ver con que para el teletrabajo de los públicos puede haber sido más sencillo, digamos, implementarlo casi que de un día para el otro, ¿no? Y por eso arranca en un porcentaje más alto al principio del total de teletrabajadores, y como que los privados se fueron pudiendo adaptarse a esta forma de trabajo más sobre la marcha, y por eso la línea verde va creciendo más hacia el final, ¿no? Y bueno, esa es la diferencia entre mujeres y hombres, que lo que se ve es que el predominio de las mujeres teletrabajadoras es mayor a lo largo de todo el periodo 2020, sin verse una tendencia muy clara ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Es como que hay los hombres son un 40-45% de los teletrabajadores y las mujeres son un 55-60% de forma bastante estable, ¿no? A lo largo del año pasado. Y las últimas gráficas, disculpen si fui muy rápido, esta es bien interesante, la sacamos de un trabajo que hicieron unos economistas del Instituto de Economía hace poco tiempo, procesando los mismos datos que nosotros, pero muestra muy claro, primero, la correlación muy fuerte entre los años de educación, ¿sí? Y el predominio del teletrabajo, digamos, que es que ambas curvas tienen una trayectoria creciente, ¿no? La verde es teletrabajo habitual y la roja es teletrabajo circunstancial. Pero lo otro que se ve, que capaz que es más sutil, pero que creo que también es interesante, pues lo primero capaz que es bastante obvio, es que a medida que nos vamos acercando a la mayor cantidad de años de educación, la brecha aumenta. O sea, es más posible, sin ser un teletrabajador. Si no soy teletrabajador, pero tengo muchos años de formación, es más probable que me pueda adaptar al teletrabajo circunstancial, y eso es lo que muestra la diferencia muy grande que hay en la parte derecha del gráfico, ¿no? Como que se agranda ahí esa distancia. Obviamente que el teletrabajo habitual también es más, incide más en los trabajadores de mayor formación, pero la brecha es todavía más alta en la posibilidad del pasaje a teletrabajo momentáneo, ¿no? Circunstancial. Y la última refiere a también la correlación entre el ingreso, el ingreso económico de los trabajadores y el teletrabajo. O sea, predominan más los teletrabajadores en los segmentos de ingreso mayor, ¿no? En los percentiles de ingreso más altos, de forma bastante clara, tanto en el teletrabajo habitual como en el teletrabajo circunstancial, ¿ah? Esto no quiere decir que no haya, digamos, teletrabajadores que ganan ingresos bajos, ni al revés, pero sí que en lo global hay un predominio hacia ese lado. Y bueno, finalmente, y en realidad son cosas que ya fuimos mencionando medio que a medida que pasaban las diapositivas, y no quiero tampoco monopolizar la palabra, las conclusiones son un poco esas. En el teletrabajo habitual, los datos de la SH nos permitieron confirmar algunas cuestiones intuitivas o algunas cuestiones que había trabajos anteriores que nos la mostraban, ¿no? La correlación entre el teletrabajo y algunos sectores específicos de la economía, particularmente los servicios, el teletrabajo y el mayor nivel educativo, el mayor nivel de ingresos, algunas correlaciones más fuertes que otras, ¿sí? Y después también nos permitió entender y corroborar también cómo fue evolucionando el teletrabajo a lo largo de la pandemia, a lo largo de 2020, donde se ve una correlación muy fuerte entre el teletrabajo y las restricciones a la movilidad, como también es bastante intuitivo. Pero bueno, yo por mi parte, no sé cuánto tiempo me extendí, si fue demasiado les pido disculpas desde ya, y bueno, le voy a dar la palabra a Gabriel para que siga. Bueno, agradecemos.
Gracias, Bruno. ¿Es la versión vieja? Bueno, mientras abrimos, en realidad comentarles que la idea de después de hacer la exposición es que los compañeros que están presentes o las compañeras puedan hacer consultas, que bueno, se dé un intercambio en algunas cuestiones que entendamos necesarias. Bueno, ahora que no vamos a poder tener como una ida y vuelta virtual, pero sí para que los compañeros quede pronto para lo que tengan que consultar después y bueno, que quede subido para que se pueda verificar. Tiene micrófono allá, Gabriel. ¿Sigo? Está complicado el tema tecnológico hoy. Está complicado, hoy se nos complicó, parece que... Claro, justo en qué actividad, ¿no? La del teletrabajo. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Va a salir. Está saliendo. Lo que no está saliendo es mis lentes. Ahí, ahora sí. Era bastante interesante ver el tema de las encuestas porque justamente nosotros también desde SUTEL estamos con el tema de una encuesta porque bueno, hay muchos compañeros y compañeras que plantean como un híbrido en el intercambio de hacer teletrabajo en algunas instancias y después de hacerlo presencial. O incluso hay situaciones de compañeros con determinadas enfermedades o patologías que han planteado la posibilidad de extender el teletrabajo, que incluso la idea nuestra también fue generar una encuesta dentro de Antel para bueno, ver los resultados que eso arroja y ver también cómo podemos ayudar en eso. ¿Estamos prontos? Muy bien. La dejamos con Gabriel entonces. Buenas tardes. Un poco para hablar de esto de teletrabajo, bueno, recordar que antes de la pandemia esto no era un problema en Uruguay. O sea, no era un tema que concitara atención, que generara debates o cuestiones similares. Desde hace un par de años venimos discutiendo y debatiendo el trabajo del futuro, el futuro del trabajo, el impacto de las tecnologías en el trabajo, etcétera, etcétera, todo eso. Pero de teletrabajo, en todo eso en general nadie hablaba. O sea, evidentemente da la impresión, por lo menos que en Uruguay, no era un tema importante. Los números que planteó Bruno creo que explican un poco eso de por qué no era un tema importante. O sea, era muy poca gente que realizaba teletrabajo antes de la pandemia. Después vino la pandemia y bueno, todo el mundo para su casa a teletrabajar, sin ley. Porque lo bueno de recordar es que toda la pandemia transcurrió sin ley. O sea, todo el debate se dio y se termina aprobando una ley de teletrabajo cuando ya prácticamente terminó el teletrabajo. Pero bueno, ¿eso qué demuestra? Y bueno, demuestra en primer lugar que todos los que teletrabajaron antes no tuvieron grandes problemas con esto, porque si uno revisa la jurisprudencia y pone teletrabajo, no aparece prácticamente nada. O sea, tampoco generó grandes conflictos a nivel jurisdiccional, o sea, no le generó grandes problemas a los trabajadores, ni a las trabajadoras, ni a los empleadores. Y después que terminó la pandemia y estamos que volvemos y no volvemos, y el que quiere volver, el que puede, y el que quiere o el que lo dejan, empezamos a tener una ley que sí empieza ya, aún antes de su vigencia, a plantear algunos aspectos como criticables, muchos de ellos, y otros como llamativos porque nos dan un poco la idea o la duda de si la legislación laboral va a ir por los caminos por los que fue o por los que transitó esta ley. ¿Qué caminos son esos? Bueno, primero digamos, la reivindicación del Parlamento como de una competencia exclusiva en la sanción de leyes laborales. No lo planteó en ámbitos tripartitos de negociación, como sí indica la OIT, que es razonable plantear este tipo de temas, sino que lo reivindicó como una cuestión particular del Parlamento.
Y además, después que lo vamos a ver un poco más en detalle, es una ley que no parece una ley de Uruguay, parece una ley de otro país. Es una ley del estilo de los que se conoce como el common law o del estilo de los estadounidenses o de los ingleses, que muestran como una confianza particular en el tema del contrato de trabajo, ¿ah? En el tema de las estipulaciones que hay en el contrato y del acuerdo de voluntades individuales, típico de un sistema que es muy diferente al nuestro, ¿ah? Y llama un poco la atención también desde los sectores en los cuales se impulsó esta ley, que son sectores que uno como que no esperaba tampoco que leyes de un tipo como desregulador pudieran venir, ¿ah? Pero vino. Entonces, lo primero es a quiénes se aplica esta ley, y ahí ya empezamos sí a encontrar cuestiones que son históricas del Uruguay, que vienen en discusiones desde hace mucho tiempo, y es si el Uruguay tiene un derecho del trabajo único, si los trabajadores públicos y los privados somos todos trabajadores o algunos son trabajadores y otros son funcionarios públicos. Siempre se estableció como una cierta diferenciación o se negó la existencia de un derecho laboral de los trabajadores, ¿ah? Sino que se señala que los trabajadores públicos tienen una especie de estatuto, que es algo, un estatuto, que es algo diferente a la regulación laboral, como que tendría mayores obligaciones, menores posibilidades de negociación, algo como más rígido, más del tipo administrativo que una legislación laboral privada. Y acá no se da un fundamento lógico para decir, bueno, públicos no, privados sí. Lo único que se encuentra ahí de leer toda la discusión de la ley es que algún senador ahí, una senadora creo que fue, plantea, bueno, no, si vamos a meter a los públicos, la ley no sale nunca más. Una cosa así, como que sentían que iba a tener como un rechazo muy fuerte de las empresas públicas que les regularan el teletrabajo de la misma manera que se lo regulan a los empleados privados. Entonces la ley lo que dice es que se aplica a los trabajadores de la actividad privada y a los dependientes de las personas públicas no estatales. Esto también es una larga tradición del Uruguay. Todos los trabajadores dependientes de las personas públicas no estatales se rigen por el derecho laboral privado, ¿ah? Salvo en algún aspecto ahí muy puntual, y es sobre el recurso de algunas decisiones, pero en el plano del trabajo, acá no se innova y se mantiene el mismo criterio de trabajadores privados y dependientes de personas públicas no estatales. Lo otro que sí plantea la ley claramente es que se aplica solo a los dependientes. Y esto también fue un poco criticado, pero yo acá como que si uno mira la historia del Uruguay es esa, ¿no? O sea, en Uruguay se regula la relación laboral subordinada, la relación de trabajo dependiente, la relación del trabajador no dependiente, lo que en el resto del mundo se habla del autónomo, acá hablamos del no dependiente, o de la unipersonal, que es una forma de realizar trabajo no dependiente. En general la regulación es casi nula en materia laboral. Hay algo en materia de seguridad social, pero en materia laboral prácticamente nada. Entonces la ley arranca definiendo qué es el teletrabajo, ¿ah? Y después por allá más adelante define qué es el teletrabajador, que en realidad es el que hace teletrabajo. Con definir uno de los dos alcanzaba, pero no sé por qué quedó eso de que una cosa es el teletrabajo, otro es el teletrabajador, que es el que hace teletrabajo, porque la definición es exactamente la misma. Y utiliza una definición que, bueno, es parte de lo que se ha utilizado en gran parte del mundo, o sea, y acá viene para mí un poco lo importante de todo este sistema del teletrabajo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la persona que hace teletrabajo y el que no? El lugar donde lo hace. Después, el trabajo es el mismo. Entonces, la regulación del teletrabajo debería centrarse en ese aspecto y nada más que en ese aspecto. En que yo hago el mismo trabajo que hacía antes, solo que ahora lo hago o desde mi casa o desde otro lugar, utilizando la tecnología para comunicarme o para brindar el servicio o para entregar el trabajo que estoy haciendo, ¿ah? Y exactamente esa es la definición. Y lo otro que plantea la definición también, que es algo que estuvimos debatiendo hace un rato con
con Vanessa, es que la ley plantea que es total o parcial. O sea, ya prevé de pique el teletrabajo prestado de manera parcial, ¿no? O sea, 2 días en tu casa o donde sea que preste el teletrabajo, 2 días en el lugar de la empresa y lo que fuere, ¿tá? O sea, no necesariamente tiene que ser alguien que diga, bueno, andate de acá, no vuelvas más, vete y trabaja lejos. No, podés irte y podés venir. Y se define como fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador y utilizando preponderantemente la tecnología de la información y de la comunicación en forma interactiva o no, sea online u offline, o sea, podés hacer tu trabajo y conectarte para mandarlo, cosa que, como señalaba Bruno ahí, evidentemente ese es el sector de los asesores, de los abogados, de los economistas, toda gente que puede realizar lo que se puede llamar un trabajo que no necesariamente tiene que ser interactivo, ¿no? Sino que vos, por ejemplo, el informe para hoy lo podría haber hecho en mi casa, lo podría haber mandado y vengo y lo leo acá, punto. ¿Ah? Entonces, las características de lo que se define como teletrabajo son más o menos las mismas que se ha definido en el mundo, fuera del ámbito físico del empleador, utilizar tecnología de información, online u offline, y definir el teletrabajador, que no entiendo mucho para qué lo hicieron, pero bueno, en definitiva, lo hicieron porque ya habían definido el teletrabajo. Buah. Bruno, ahora te toca a vos, ayúdame a mí. Ahora está. Bien. Y lo que sí define la ley son lo que llama principios rectores del teletrabajo. ¿Qué es un principio rector? Bueno, un principio rector es algo que te tiene que orientar cuando tenés alguna duda sobre cómo interpretar o cómo integrar la ley. ¿Está? Decía un viejo profesor, me dijo, cuando usted tenga duda, arranque para los principios, que en definitiva son los que le tienen que dar, o por lo menos, el camino hacia dónde tiene que ir. Y los principios que se plantean acá, algunos son como sobreabundantes, ¿no? Y otros nos dan alguna pauta sobre la interpretación de los aspectos más complejos y más conflictivos de la ley. Lo primero, la voluntariedad. Insiste mucho con la voluntariedad. Esta es una ley, yo insisto, una ley típica de fuera del sistema uruguayo, una ley que no reconoce el principio de la realidad. O sea, en Uruguay rige el principio de la realidad. O sea, si el documento dice una cosa y yo logro demostrar que la realidad es otra, rige la realidad y no el documento. Bueno, acá parece que quieren hacerlo al revés. Acá todo lo que está escrito vale. Bueno, eso no va a ser así por más que la ley lo diga. ¿Ah? Eso es bueno tenerlo claro. Pero sí plantea un principio y es que nadie me puede obligar a hacer teletrabajo, por lo menos en teoría. ¿Tá? O sea, yo hago teletrabajo si quiero. Si no quiero, no hago teletrabajo. ¿Tá? Después si perdés el empleo, no, pues, bueno, es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con esto. ¿Tá? Es un poco más o menos lo que parece plantear la ley. Que si usted firma y está de acuerdo, se basa en un principio de que trabajador y empleador negocian una especie de igualdad de condiciones, cosa que del derecho laboral desde hace un montón de años parte de una premisa distinta, que es la desigualdad entre una parte y la otra. Pero dice que el teletrabajo es voluntario y además deberá obtenerse el consentimiento del trabajador, el que además deberá ser escrito. ¿Tá? Entonces uno se empieza a plantear acá y dice, bueno, ¿y si arranco el teletrabajo y no hay contrato escrito? ¿Qué pasa? Y teletrabajo igual hay, porque yo igual trabajé desde mi casa, utilicé tecnología en la información, online, offline, parcial, soy un teletrabajador, pero no tengo un contrato escrito. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, para mí lo que sucede es que todas las cortapisas que esta ley le aplica a una relación de trabajo común y corriente no podrían regir, porque el principio esencial, el primer principio rector que plantea la ley, es que a mí nadie me puede obligar a hacer teletrabajo. No solo nadie me puede obligar, sino que dice que tiene que obtener mi consentimiento. Ni siquiera es una cuestión de negociación aparentemente, por lo menos por el giro que usa la ley. Dice, no, yo tengo que lograr que ella quiera teletrabajar, ¿no? Y admita dar su consentimiento por escrito. Entonces, para mí es un poco la primera interpretación que tengo que darle a esta ley,
es que si no tengo un contrato escrito donde esté fijado que hay teletrabajo, bueno, teletrabajo igual hay, por el principio de la realidad, acá es donde empieza a regir el principio de la realidad, pero algunos aspectos que están en la ley, yo podría alegar como trabajador que no se me aplican porque a mí nadie me pidió el consentimiento. Pero también hay como una contradicción ahí, ¿no? Porque un juez diría, bueno, usted no firmó, usted hizo teletrabajo. O sea, ahí es donde empieza todo el lío de una ley que no se ubica muy bien en lo que es el derecho laboral uruguayo. Lo otro que plantea la reversibilidad, o sea, esto se puede ir y venir, pero no del todo. O sea, si arrancaste no teletrabajando, podés ir a teletrabajar y después volver. Si arrancaste teletrabajando, parece que podés ir, pero podrías volver si lo planteás con cierta anticipación y lo comunicás con... ¿ah? Acá, una vez más, todo esto de que uno dice, esto en una relación de trabajo normal no sucede todo esto, ¿no? En realidad es como todo un poco más sencillo y es lo que está pasando ahora, ¿no? Que te dice, che, se terminó la pandemia, negro, ven para acá. No, pero en los 90 días... arrancá. Pero bueno, todos los que están trabajando pueden alegar que hay que ajustar esta relación en el plazo de 6 meses a contar de la promulgación. Y la promulgación ya se hizo. Por lo tanto, dentro de los 6 meses, los que sigan teletrabajando, aparentemente tendrían que ajustar su forma de relacionamiento con su empleador a lo que dice esta ley. Veremos cómo se desarrolla eso, lo cual no va a ser muy fácil. El otro aspecto que plantea la ley o el otro principio que plantea la ley es la igualdad. Si no lo planteara la ley, ¿qué pasaría? Nada, absolutamente nada, porque ninguna ley puede eliminar los derechos humanos y entre ellos el principio de igualdad. O sea, es una... No sé muy bien. Y además habla y dice en particular algunos principios, el derecho al descanso, a la intimidad, a la seguridad y higiene laboral, la libertad sindical. ¿Ah? Si no lo dijera, no cambiaría absolutamente nada. Lo mismo pasa con el siguiente principio, que es el de no discriminación. ¿Ah? O sea, la modalidad de teletrabajo se dice no podrá ser un medio de discriminación de acuerdo a basado en nacionalidad, origen, raza, sexo, con todos los principios que más o menos todos conocemos, que si acá no dijera nada, regirían igual, así que no logro entender mucho cuál es el fundamento de poner, uno podría decir, bueno, lo que abunda no daña, pero no, la verdad que no cambia gran cosa que esté o no esté. Y termina reconociendo que el teletrabajo es una modalidad necesaria para la generación de empleo. Yo la verdad que no voy a decir que no, pero tampoco me queda muy claro, capaz que acá los economistas pueden opinar un poco más que nosotros, pero el tema es qué impacto o qué trascendencia jurídica tiene esto. Yo la verdad que no le veo ninguna, pero bueno, como que se hizo una lista de principios que ya existen. O sea, esto es un poco lo que uno dice, están pretendiendo regular cosas que ya están reguladas y que para un aspecto concreto como es el prestar la relación de trabajo fuera del ámbito físico del empleador, no tendrían nada que ver. ¿Ah? Todo esto, además, está acompañado por el acuerdo por escrito. En todos lados está acuerdo por escrito. Todo lo que se haga acá hay que ponerlo por escrito y hay que firmarlo y ponerlo por escrito y firmarlo. Es bueno recordar que nosotros tenemos una jerarquía de normas en el derecho laboral, que es parte o lo que se señala como el particularismo del derecho del trabajo, ¿ah? Que las normas no tienen la misma jerarquía que en el derecho común, sino que tienen una jerarquía según su fuente, según el tiempo en que hayan sido acordadas o que hayan sido dictadas. ¿Ah? Y hay un montón de aspectos que si están en la negociación colectiva o se logra meterlas en la negociación colectiva, nada de esto va a regir. ¿Ah? Y lo otro es que el contrato de trabajo, en algunos aspectos es bueno recordar que tampoco puede violentar los mínimos que establecen las leyes. Y hay montones de mínimos que establecen las leyes que sí se aplican también al teletrabajo porque acá no están mencionados. Seguimos. Ahí está. Tal vez el mayor
problema que plantea la ley, la mayor complicación, la más grave de todas, es el tema de la jornada de trabajo, ¿no? Fue lo más discutido, fue lo que más se intentó cambiar y en algunos aspectos se cambió y no necesariamente para bien. Pero bueno, acá la ley también, como el hecho del acuerdo voluntario y la firma, todo, ¿verdad?, es un problema para muchas cosas, también está presente acá, ¿ah? Y es bueno ver que si acá no hay un acuerdo previo, esto no debería regir. Si no hay un contrato de teletrabajo con el consentimiento del trabajador o la trabajadora para realizarla, esto es el exceso de la jornada de dentro de la semana. Entonces no corre. Corren las leyes generales del horario de trabajo, ¿ah? Pero además con otra característica, y es que lo que la ley establece es vulnerar el límite diario de la jornada, no así el semanal, con otra dificultad que dice que se podrá compensar dentro de la semana. ¿Tá? Un profesor de laboral en una entrevista radial decía, ¿y si la compensación es fuera de la semana? O sea, la extensión horaria se da el domingo. ¿Cuándo termina la semana? El domingo, el lunes. Pero bueno, supongamos que la semana va de un lunes al domingo. O sea, si yo hice extensión horaria en el domingo, no tengo otro día de la semana para compensarlo. Entonces, por lo tanto, ahí empieza a regir el pago de las horas extras. Que a su vez sí, ahí la ley tiene un problema mucho más grave y es que establece solamente el 100%, eliminando el 150% que rige para las horas realizadas dentro del descanso semanal que superen el horario habitual. O sea, si yo realizo 12 horas un domingo, de la novena para adelante es 150% y no 100%. Y eso acá la ley lo elimina, ¿tá? Y bueno, y eso está en otra ley, por lo tanto ahí todo lo de los principios que rigen igual, acá no corre, acá correría el 100% aun cuando fuera en un fin de semana. Pero ¿qué es lo más, por lo menos para mí, qué es lo más importante de esto? El artículo 8 habla de la jornada laboral y dice, el teletrabajador podrá distribuir libremente. O sea, el que distribuye la jornada es el teletrabajador, no es el empleador. ¿Ah? Por lo tanto, si el empleador me dice, mañana son 12 horas, en teoría, en este juego de igualdades, yo podría decir, no, yo no, 12 horas no, yo 8, porque es lo mío, o 6, que es lo convencional, ¿tá? Porque quien distribuye soy yo, no el empleador. Y acá adquiere mucha importancia todo el tema de las comunicaciones, los correos electrónicos, guárdense todo eso a los trabajadores que están escuchando, todo correo electrónico que le envían, WhatsApp, Messenger, ¿ah? Los chats de Tinder no corren, pero no, capaz que sí, no sé, pero no sería con el empleador en ese caso, ya entraríamos en otro plano, así que déjenlo afuera, por lo menos para esto. Pero toda comunicación con el empleador respecto a esto es conveniente tener, porque es un tema de prueba, porque todo esto después, ¿cómo se va a dilucidar en su momento? Y bueno, se va a dilucidar como un tema, si yo puedo probar que hubo consentimiento, que no hubo consentimiento, que esa firma fue realmente obtenida antes de iniciar la relación laboral o durante la relación laboral, o fue cuando dice, bueno, mira, vamos a cortar con esto que no querés hacer 12 horas, firmá acá y si no te va. Chau. Y bueno, si eso está expresado de alguna manera, tendría que haber una prueba donde yo pueda demostrar que yo, como teletrabajador, no quiero hacer una jornada libremente fuera de las 8 horas. ¿Tá? Y ahí el empleador, en teoría, y sin teoría, sino que en la realidad, legalmente, normativamente, entiendo yo que no me puede obligar. ¿Tá? Porque además, la ley dice que yo podré, no es que tenga obligación de distribuir mi jornada en la semana, lo puedo hacer. Lo puedo hacer yo y lo puedo hacer libremente. Por lo tanto, si yo libremente no lo quiero hacer, corre el horario normal y todo lo que sea por extensión correría por la regla de las horas extras normales. Y el otro problema que tiene, que es un poco lo que ya lo planteé, es cuando supero el límite semanal o no tengo espacio dentro de la semana para compensar esas horas extras. ¿Ah? Pero bueno, usa solamente el límite semanal, que es algo que hace tiempo se viene planteando como que es una modernización necesaria de
Incluso se planteó en alguna entrevista por parte de la autora de la ley diciendo que las 8 horas como que ya fue, ¿no? Como que está de modé, que no. Yo la verdad que no sé de dónde sale ese. Si está de modé las 8 horas es porque se está pretendiendo bajarla, no porque se esté pretendiendo subirla. Porque en realidad uno de los elementos que se entiende que podría atentar contra el problema del empleo o para combatir el problema del desempleo sería precisamente rebajar el horario y no aumentarlo. Pero bueno, está planteado así. El tema del control horario también plantea optativo, o sea, acá todo es optativo. Un profesor dijo con una habilidad que lo caracteriza, es una ley vacía, no dice nada, dice que se puede hacer si usted quiere, si tiene ganas, si firma, si pone, o sea, no regula nada, es como que dice, bueno, ustedes se ponen de acuerdo, pueden hacer esto, pueden hacer la otra persona, aquello, sí, pues ya lo sabíamos eso, o sea, no es nada nuevo, no. Pero bueno, el control horario también dice que es optativo. Bueno, la jurisprudencia siempre ha entendido que la responsabilidad del control horario es del empleador. Por lo tanto, si mañana alguien le reclama horas extras y usted no estableció un mecanismo de control horario, no puede ampararse en ese aspecto de decir, bueno, pero no había horas extras porque el horario no se controlaba. Bueno, es su problema si no lo controlaba. Usted tenía la potestad de controlarlo, si no lo hizo porque entendió que no lo tenía que hacer, vaya a saber por qué. Y bueno, acá también lo plantea como optativo, pero en realidad para mí optativo no sería. Y lo otro que establece es el derecho a la desconexión, que también, como planteó un colega, es una ley que no plantea una regulación horaria, o sea, la limitación horaria de trabajo, sino que parece que pretende plantear la limitación del descanso. ¿Tá? Dice que 8 horas necesariamente yo me puedo desconectar, las otras 16 no. Es medio como un poco fuerte, pero bueno, sí establece la obligación o el derecho del trabajador, cosa que también ya estaba, como que si yo tengo un límite de horas para trabajar, se supone que el resto las tengo libre. Entonces me podría desconectar. Pero bueno, esto es algo que en el mundo se está entrando por el problema de que efectivamente muchas veces un empleador no entiende que contesta un correíto de que te lleva 5 minutos, tampoco, no es que estés trabajando, te contestaste un correíto, nada más, uno, ya está, andate, tranquilo. Y ya que está, me acordé de esto. Pero bueno, lo que plantea la ley es algo sí, que está en el mundo en boga, esto sí está en boga, es que durante un cierto lapso nada, no podría haber ningún tipo, yo tengo derecho a cortar todo, apagar el teléfono, apagar la máquina, desconectar el internet porque no deberían comunicarse conmigo. Y acá un poco lo que yo pongo de las comunicaciones electrónicas, que son prueba de estos elementos de una relación de trabajo de este tipo, es importante para los trabajadores, creo yo, guardarlos, tenerlos, porque si mañana hay un conflicto o hay un problema o el acuerdo ese tan bueno que tenemos, como que se complican los matrimonios, no se van a complicar los teletrabajos. Es obvio que se pueden complicar, entonces, bueno, mantener alguna prueba sobre cómo efectivamente se desarrolló eso. Los derechos colectivos, hay solo una mención a que como que el trabajador mantiene el derecho a la libertad sindical. Bueno, lo mantendría igual, aunque dijera que no, aunque dijera que lo pierde, lo mantendría igual. Y acá yo quiero insistir un poco en el tema de lo que hablaba hoy, del tema de la jerarquía de las normas, ¿no? O sea, la negociación colectiva puede regular todos estos aspectos que la ley no regula. Y capaz que es un buen camino para los sindicatos que tienen problemas o que van a tener. Yo no creo que esto es un problema para el Zunca, por ejemplo, porque difícilmente se construya un edificio offline. No la veo. Bueno, con la impresora 3D, eso sí. Bueno. Pero como que hay otros sindicatos sí que tienen este tema como más presente y bueno, todos estos aspectos que la ley dice que se pueden acordar voluntariamente, bueno, son temas que se pueden negociar por negociación colectiva y si están establecidos por negociación colectiva, sin ninguna duda ahí la voluntad individual no prima. Entonces capaz que está bueno revisar la ley y ver todo ahí donde dice debe haber contrato escrito, empezar a intentar regular estos aspectos. Y
creo que por acá terminé. Sí, como conclusión, bueno, debería haber una norma de mínima sobre esto y no meterse en cosas que se metió, que a mi juicio no corresponden, pero bueno, la interpretación, que esto fue un poco discutido también, estamos frente a una ley mala, muy mala, horrible, poco horrible, muy horrible. Es una ley que no es buena, es mala, pero por sobre todas las cosas da la impresión que va a ser una ley intrascendente. Por lo menos a mí es la impresión que más me da es que va a ser como un poco intrascendente porque no dice nada, o dice muy poco. ¿Tá? Y todo lo que ahí dice que te pueden hacer firmar, ya te lo podían hacer firmar, ¿no? O sea, no. Lo trascendente para mí es el tema del horario, ¿tá? Que evidentemente eliminar la jornada es algo muy trascendente, pero insisto, la forma en que está redactado, ¿tá? Es algo que el trabajador puede hacer. Y yo creo que habría que analizar si por el lado de la negociación colectiva no podemos entrarle a este tema, ¿tá? Porque, bueno, si la negociación colectiva lo prevé, el tema ya tan individual no correría. Y está, por acá me quedo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Dentro de lo que conversábamos también antes de generar justamente esta instancia, era de que entendíamos un montón de cuestiones que pusiste recién, que en realidad las veíamos como realmente irrelevantes, y otras tantas preocupantes, ¿no? Como estábamos hablando ahora del tema de la jornada. También dentro de eso, el tema de entrar desde que el año pasado estamos en pandemia y muchos jóvenes empezaron a trabajar ya en teletrabajo. Y bueno, bajo qué condiciones también esto permite los tipos de contratos irregulares, a diferencia de lo que veníamos trabajando antes y bueno, a diferencia de lo que se venía construyendo de antes. Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Lorena Bossi, que es una compañera de FUESI que también estuvo en todo lo que fue el proceso de negociación. Así que bueno, la dejamos con ella. Bien. ¿Ahí se escucha? Bien. Quiero contar un poco cómo fue el proceso de participación en esta comisión de análisis de teletrabajo a través del Instituto Cuesta Duarte. Y en aquella oportunidad, cuando fuimos citados al Parlamento, con el doctor Sapirain, dentro de las observaciones que hicimos, lo primero que solicitamos fue que se suspendiera la discusión de la ley por el término de 90 días, porque consideramos que el ámbito natural de discusión de este tema es la negociación colectiva y se debía citar al Consejo Superior Tripartito, tanto del sector público como del sector privado. Le dijimos a la senadora Sanguinetti que era necesario escuchar a la clase trabajadora, que tenían que haber amplios consensos, porque realmente consideramos que va a tener impacto. Va a tener impacto para los trabajadores del futuro, para los trabajadores que van a ingresar en régimen de teletrabajo aislados, sin conocer a las organizaciones sindicales, si el movimiento sindical no logra exigir su continuidad en las plataformas en las que se contratan los trabajadores, si no logra poner las carteleras sindicales en esas plataformas para poder comunicarse tanto con trabajadores sindicalizados como con trabajadores no sindicalizados. Estamos viviendo una revolución que se está profundizando a nivel de la digitalización de la economía y que el movimiento sindical tiene que dar la discusión, no solo de cómo se va a reconvertir y cómo se va a comunicar con estos trabajadores, sino cómo vamos a cortar las brechas, por lo que veíamos en las gráficas, de cómo va generándose oportunidades laborales, y en este caso teletrabajo, para personas con niveles formativos altos, y cómo va quedando por fuera del sistema las personas que no tuvieran las mismas oportunidades socioeducativas. Entonces, veíamos con muy malos ojos el hecho de regular pensando solo en trabajadores con niveles de calificación alta y no para trabajadores con otro tipo de nivel de calificación. Le pusimos el caso de los call centers, le dijimos, tenemos situaciones donde se les exige a los trabajadores y trabajadoras que tengan condiciones horas óptimas para prestar las tareas, y la realidad, teníamos un caso en particular de una trabajadora viviendo en una pensión, en un cuarto sin ventilación, rodeada de colchones, para poder estar en silencio. Entonces, las mujeres doblemente perjudicadas por la carga laboral, por la carga familiar, con una reacción al derecho de desconexión que pedimos que tuviera una perspectiva de género, y sobre todo pensando en que habían aumentado los casos de violencia doméstica y los femicidios,
por aumentar la convivencia nuestra en los hogares. Entonces, la posibilidad o este principio de reversibilidad que queda solo redactado debía ser voluntario y por sola expresión de voluntad en el caso de las mujeres. Esperemos poder estar a la altura en la reglamentación de esta ley que tiene un impacto gravísimo, sobre todo para nosotras. Ni que hablar de la jornada laboral. La tendencia a nivel mundial es acortar la jornada laboral. Acá lo que estamos fomentando es el multiempleo. Acá lo que estamos fomentando es que se sigan acrecentando los casos de depresión, de trastornos de ansiedad, de personas que el aislamiento las está afectando profundamente y que lamentablemente no estamos llegando a la contención que se necesita. Nosotros creemos que la redacción que quedó en esta ley del derecho a desconexión no es la mejor a nivel mundial, como tuvo la ley argentina, la visión de que sea voluntario para las mujeres. Eso hubiera sido muy importante. Dentro de otras cuestiones que podemos señalar de los aspectos que criticamos profundamente de esta ley, creemos que es una ley pensada para una clase de trabajadores, no para el general de los trabajadores. También pensamos que necesitamos de forma urgente que a nivel de BPS se nos diga cuáles son los datos segmentarizados para el sector de comercio y servicios, porque entendemos que afecta principalmente al sector de los comercio y los servicios. Entonces, tenemos que analizar realmente cuántos trabajadores y trabajadoras estamos en este régimen de teletrabajo. Creemos que se va a seguir profundizando el teletrabajo a nivel mundial como tendencia a nivel mundial. No creemos que sea una mera situación circunstancial por la pandemia y nosotros, como movimiento sindical, tenemos que empezar a plantearnos cómo acceder a las bases de datos y cómo acceder a los algoritmos que van a manejar estas contrataciones en el futuro de estos teletrabajadores, a los que no vamos a tener acceso si no exigimos, como movimiento sindical, estar en las plataformas de forma visible con nuestra cartelera sindical. Y poder reglamentar todo lo que tiene que ver con los controles en las condiciones de salud y seguridad en las que se prestan las tareas. Nosotros consideramos que este común acuerdo y estas potestades por escrito que menciona esta ley son irrisorias. Sabemos perfectamente que los trabajadores no estamos en igualdad de condiciones cuando estamos negociando un contrato laboral y en peor situación estamos cuando estamos aislados sin la organización sindical, que es la única que nos da garantías para poder denunciar y poder de alguna forma enmendar estas situaciones en las que nos vamos a encontrar. Así que bueno, el derecho a desconexión, el respeto a la jornada laboral, que nos parece un principio básico, y en todo caso el achicamiento de la jornada laboral como una tendencia positiva, podríamos decir, que se tendría que haber dado en esta regulación, el respeto a la voluntad del trabajador o trabajadora de querer por sí estar en régimen de teletrabajo o no. Los datos que se relevan en Uruguay dicen que la mayoría de los que estamos en régimen de teletrabajo queremos una tendencia a un híbrido entre estar en nuestros hogares y ir a trabajar a la oficina. Entonces, la forma en la que se instrumenta esta situación en la ley es totalmente desfavorable para plasmar esta voluntad. Por eso creemos que es una ley que precariza las situaciones laborales, que el hecho de que los costos de las herramientas de trabajo o los costos de conexión a internet, los costos de electricidad, los costos de calefacción en este invierno, tendrían que estar de cargo del empleador, porque creemos que no se trata de generar un estatuto nuevo de teletrabajador, sino de, en los hechos, regular una situación en la que los trabajadores nos vimos afrontados con nuestros salarios a pagar el incremento de estos costos. Entonces, realmente creemos que muchas de las observaciones que se hicieron lamentablemente no quedaron reflejadas y estas que son las cuestiones que más nos reclaman nuestros compañeros y compañeras, lo que tiene que ver con los costos, con las herramientas, con el derecho a desconexión, con el que exista pruebas sobre estas situaciones y sobre el hecho de poder generar instancias para la Inspección General de Trabajo y también para los sindicatos que tenemos a través del decreto 291/07 la potestad de exigir las inspecciones en lugares de trabajo. Esta ley está borrando al movimiento sindical, está poniendo el común acuerdo por encima de nuestra fuerza y creemos que, bueno, que hay que dar la pelea y hay que mirar con mucho cuidado lo que se va a generar de acá a futuro con esta reglamentación. Gracias. Le paso la palabra. Gracias. Perdón. Gracias, Lorena, porque en realidad, o sea, el resumen que hacía fue, creo que meses de discusión.
sobre todo el tema de, bueno, de dónde nos vamos a... Me preocupaba muchísimo lo que planteaba todo, pero también el tema de dónde nos vamos a parar desde el aspecto sindical, o sea, nosotros cómo vamos a afrontar esto, porque hay que decirlo que muchas veces discutimos incluso con nuestros propios compañeros y compañeras de si el teletrabajo es bueno o malo, lo que sea. No sabemos si es bueno o malo, para algunos casos quizás sí, para otros no. El tema es que vino para quedarse, bueno, ¿cómo lo vamos a discutir? ¿Cómo lo vamos a afrontar como movimiento sindical? Para que no aliene también a los compañeros y a las compañeras, que eso en realidad creo que es el proceso más difícil. Muchas gracias, Lorena, y ahora le vamos a dar la palabra a Silvia Franco, compañera de psicología, que va a estar comentando también con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Y ciertamente, bueno, lo que plantean quienes hablaron antes que mí son preocupaciones también que nosotros tenemos, ¿verdad? A ver, más que hacer una presentación sobre la ley, en realidad nosotros tenemos muchas dudas sobre la ley y muchas interrogantes, ¿no? Una de las preguntas que traía acá es ¿qué piensan quienes trabajan en teletrabajo? ¿Qué es lo que ellos y ellas están sintiendo en esta situación? Y es una pregunta que todavía no tiene respuesta. O por lo menos quiero decir sistematizada. No hay unos datos sistematizados que puedan permitirnos analizar la situación con cabalidad, con todos estos efectos que estás planteando, Lorena, y que a nosotros también nos preocupan, nos interrogan. Creemos particularmente, es una opinión, pero que la ley salió como muy apresurada. También entendemos que era necesario un diálogo mayor, una mirada desde las diferentes perspectivas, desde luego la perspectiva de trabajadoras y trabajadores, también eventualmente la academia. O sea, esta ley salió de modo muy apresurado. En un momento además de emergencia, ¿verdad? De emergencia sanitaria, con lo cual tampoco da la serenidad o el estudio necesario para poder evaluar todas las situaciones y todas las condiciones que pueden estar rondando esto. Entonces, la primera apreciación que tengo es bueno, la necesidad de tener datos sobre lo que está pasando y esa valoración de que creemos que está de modo apresurado. En otro orden de cosas también coincidimos, ¿verdad? Con lo que se ha planteado acá, estamos en el medio de una transformación productiva, que lo que viene a hacer la pandemia es intensificarla, pero esto, el desarrollo de la inteligencia artificial, de alguna manera está en la base de este cambio, ¿verdad? Esto es un cambio productivo, que la emergencia sanitaria lo acelera, pero no es un cambio que ya estaba previsto. O sea, no es algo que surja ahora. Entonces, en ese escenario también las interrogantes y las preocupaciones, porque eso es lo que voy a plantear hoy desde mi perspectiva disciplinaria, ¿verdad? Entonces, una de las primeras interrogantes que planteamos es cómo se produce esta irrupción del mundo del trabajo en el mundo doméstico, ¿está bien? Donde las mujeres, desde luego, hay una mirada necesaria de género, que la ley habla de la no discriminación, pero no hay una perspectiva, no hay una mirada de género en esta ley en particular. Sí en lo que menciona con la no discriminación, pero no está visto esa mirada en la ley. Y entonces, ¿cómo se produce este encuentro del mundo productivo con el mundo doméstico, ¿no? ¿Y dónde están las tensiones de esto? Una de las tensiones, desde luego, están en los costos que esto produce, ¿verdad?
los costos, el traslado de costos a la economía doméstica, a la economía de trabajadoras y trabajadores. Entonces, ¿cómo van a ser esos acuerdos o esos contratos con el empleador para cubrir esos costos? Porque en algún momento la ley menciona en el artículo 12 la posibilidad de que se provea el empleador, ¿verdad? Pero hay muchos costos, microcostos, que tienen que ver hasta con la calefacción y también con el papel higiénico, que en realidad parece banal, pero no es banal, todo es costo. Entonces, desde esa perspectiva, ahí hay una preocupación, la trasladación de los costos a la economía doméstica. Pero ¿por qué una psicóloga está preocupada por esto? Porque la tensión económica también produce tensión subjetiva, tensión psicológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa si los costos se incrementan? Hace unos días escuché también un dilema que se está planteando entre trabajadoras y trabajadores, también quienes hacen teletrabajo y quienes no hacen teletrabajo. Por ejemplo, quienes están trabajando en presencial se quejan de que los que están teletrabajando no pagan el boleto, por ejemplo, ¿no? Bueno, capaz que la discusión es otra, capaz que la discusión es qué pasa, por qué tienen que pagar el boleto quienes van a trabajar, ponele, ¿no? Pero entonces, no solamente mirar los aspectos y poner la atención entre trabajadoras y trabajadores, sino ir al fondo de esta cuestión. Por otro lado, también pensemos que con el avance de la inteligencia artificial y quienes trabajan en telecentros y trabajan en teletrabajo hace tiempo, saben que el ámbito, no solamente hay un ámbito distinto, que por supuesto hay un ámbito distinto, sino que el mecanismo de control es distinto. Ya no controla un supervisor, sino que controla una máquina. Con lo cual, también como constreñimiento subjetivo, digamos, ahí también hay algo que interroga y que preocupa. Sobre lo cual hay que trabajar. ¿Cómo va a ser el control del trabajo realizado, el trabajo no realizado? O sea, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se coordina ese trabajo, ¿no? Entonces ahí tenemos una preocupación, ¿verdad? No es lo mismo estar en un equipo de trabajo que estar aislado, estar solo, en fin, estar sola, en fin. Bien, eso una cosa. En relación a... Entonces, en relación a esto que venía conversando sobre el tema de los costos y sobre el tema de las capacidades de llevar adelante esto, entiendo que también nuestro país está preparado para que haya un aumento del teletrabajo. Por el tema de la banda ancha, de Antel, todo el trabajo, ¿no? O sea, hay sistemas informáticos, sistemas integrados que permiten hacer esto. Y eso también nos invita a interrogarnos sobre que esto no viene con la pandemia, esto viene como parte de una transformación productiva que no es solamente de Uruguay, sino que es... como decía acá mis compañeros, esto es mundial. Bien. Después, otra cosa que preocupa también, y desde el punto de vista ustedes también lo plantean, es qué pasa con la acción sindical, con la atomización de la acción sindical. O sea, qué pasa con la actividad gremial y con la actividad sindical. Eso es con lo colectivo, con el colectivo de trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo se organiza? O sea, también hay que pensar, hay que interrogarse cómo se organiza la acción sindical en este contexto, ¿verdad? Bien, entonces,
Bien, entonces, otro aspecto que quería mencionar en relación a la reversibilidad que plantea, que capaz que yo no estoy entendiendo, pero acá plantea, en el artículo 7 habla de la reversibilidad, pero habla de reversibilidad dentro de los 90 días. ¿Qué pasa si las condiciones vitales de la persona, del trabajador cambian? O sea, porque luego de 90 días uno es madre, o sea, hay situaciones vitales que hacen cambiar la condición contractual. Entonces, entonces son todas interrogantes en relación a la ley y sobre todo también en relación a cuáles son las condiciones en las cuales nosotros realizamos ese trabajo, ese teletrabajo. O sea, no es lo mismo, desde condiciones materiales, no es lo mismo estar en una organización donde todos los aspectos ergonómicos, higiénicos, desde el punto de vista de la salud de trabajadoras y trabajadores está previsto, pero esto está previsto y es un saber técnico, es un conocimiento científico, con lo cual también hay que tener determinados cuidados y para ello hay leyes y para ello hay tipos de máquinas y hay tipos de sillas, por ejemplo, no cualquiera. ¿Y qué pasa con las condiciones en la casa? Pero las condiciones en lo doméstico tampoco, no solamente son materiales, son de concentración, son de, o sea, otros tipos de interrupciones que nosotros podemos tener en el trabajo, en el domicilio, que tensionan. Dijiste algo y quería decir algo al respecto, ya se me va a venir. En fin, entonces, hay una naturaleza del trabajo que cambia. No todos los trabajos son pasibles, como han dicho quienes hablaron antes, no son plausibles de hacerlos por medio del teletrabajo, desde luego. Y no todas las opiniones son las mismas, porque no todas las situaciones son iguales. Más que hablar, capaz que habría que interrogarse si no hay que pensar en cuáles son las situaciones esperables o condiciones esperables que posibilitan hacer el trabajo en el domicilio. Entonces, las condiciones y el ambiente donde se lleva a cabo la actividad laboral, el contrato no solamente formal, sino el contrato también subjetivo que se establece, el contrato psicológico que se establece con el empleador. ¿Cómo vamos a medir el cumplimiento? ¿Cómo se va a controlar que hago el trabajo? No se puede hacer de la misma manera que presencial. O sea, no se puede hacer de la misma manera que presencial, pero también es esperable que se haga por inteligencia artificial. O sea, ¿cuáles son los efectos que esto tiene? Después otra cosa que hay que mirar es efectivamente las condiciones y las cargas que estas condiciones producen, ¿sí? Hay algo que nosotros estudiamos que tiene que ver entre la exigencia o la demanda de la carga de trabajo y los recursos que tenemos. Y los recursos que tenemos como trabajadoras, como trabajadores son subjetivos, las habilidades que tenemos, pero también son el conocimiento que tenemos, pero también son, por ejemplo, las posibilidades de trabajar más o menos autónomos, o la necesidad de tener un apoyo mayor, o la necesidad de poder consultar con los compañeros, con las compañeras. O sea, las capacidades son distintas también. Entonces, no necesariamente todas las personas podemos hacer teletrabajo, y estas son cosas que también debiéramos como interrogarnos, ¿verdad? Se pierde el espacio de socialización del trabajo. O sea, eso se pierde.
Yo les pregunto a ustedes, no sé si han estado trabajando en Zoom, nosotros docentes universitarios hemos trabajado en Zoom. No nos hemos tomado un café en 1 año y medio con ninguna de las compañeras y no nos hemos cruzado en el pasillo con ninguna tampoco. Pero tampoco organizamos un Zoom para charlar. No se ha dado, no sé si alguien de ustedes lo ha hecho. ¿Y qué ha pasado con esa relación social que nosotros tenemos con nuestras compañeras, con nuestros compañeros? Eso también es relevante en el trabajo. Bueno, la cuestión de género que planteaba Lorena, desde luego, los cuidados, la cuestión doméstica, quienes están más sobrecargados. Acá hay una cuestión de recrudecimiento o la multipresencia de las mujeres sobre todo, y sobre todo si tienen niños chicos, y lo que ha sido en la pandemia ha sido como muy estresante, con mucha carga, sobrecarga para quienes tuvieron que atender esa doble presencia en el trabajo, la crianza, la escuela y eso. Bien. Entonces, esto tiene efectos, ¿verdad? Y cuestiones que tenemos que pensar, como el padecimiento subjetivo que esto puede tener, con lo cual, nada, es necesario plantear las mejores condiciones para poder hacerlo. Y plantear las mejores condiciones para poder hacerlo es interrogarse y trabajar en la reglamentación, entiendo, con la participación, desde luego, con los sindicatos, la central sindical y todos aquellos sindicatos interesados en este tema, ¿verdad? También la perspectiva de género, como decía la compañera, y también la perspectiva de esto es una transformación. O sea, y es una transformación de la vida. Entonces acá se está llevando el trabajo a la casa en un 20%, como estás diciendo, estas son las cifras que tenemos hoy, pero probablemente crezcan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a defender? ¿Qué es lo que queremos que acontezca, ¿verdad?, con esto? Bien, nada, ya mencioné lo de la atención en la comunicación humana. Acá hay una tensión que se produce, que es lo que sucede. Bueno, y esto no lo veo en nada de la norma. O sea, la norma no tiene nada de esto, no tiene nada subjetivo. No tiene nada de factores de riesgo psicosociales, no tiene nada. Bueno, ninguna norma en nuestro país tiene nada de esto, ¿no? En realidad esto es una deuda histórica, ojalá, exactamente, es una deuda histórica que tiene nuestro país con las trabajadoras y los trabajadores, la reglamentación en relación a los factores psicosociales de riesgo en el trabajo. O sea, no tenemos eso y el trabajo produce cosas. Bueno, produce estrés, produce cosas. Y bueno, nada, creo por ahora, nada, estoy abierta a las preguntas. Yo agradezco de verdad la invitación y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Laura Martínez, que es una compañera de FANCAP, que también va a estar hablando un poquito de toda la transición que estuvimos haciendo. Producto de la ley de los privados, también conversamos mucho con la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y bueno, el tema de los públicos, que si bien no está contemplado en este proyecto, en esta ley, perdón, porque le sigo diciendo proyecto y ya es ley, sí nosotros en realidad lo que intentamos hacer fue un intercambio previo y bueno, generar y empezar a construir las condiciones del teletrabajo. Bueno, buenas noches, un gusto estar acá y poder discutir de estas cuestiones. Primero eso, diferenciar de que voy a hablar primero en representación a la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y ahí voy a mencionar pautas y cuestiones que no se mencionaron acá algunas. Estuve viendo que para nosotros, en la parte del análisis de todos los sindicatos que integramos la Mesa Sindical Coordinadora de Entes son fundamentales también por la particularidad de lo que es el Estado empleador, ¿no? Entonces, es importante resaltarlo. Y después, un poco la experiencia ANCAP teletrabajo, que ANCAP hoy es vanguardia en teletrabajo porque tiene regulado teletrabajo, y bueno, hablar un poco de qué entendemos
quienes hemos estado, por supuesto, FANCAP respecto a esto, y qué reclamos, compartir qué reclamos también y qué inquietudes han traído los compañeros y compañeras en esta experiencia de teletrabajo obligatorio, porque hay que diferenciar teletrabajo en pandemia, un teletrabajo masificado intensamente, de un día para otro, y esta regulación que va a entrar, o sea, está vigente, pero su aplicación para el caso de ANCAP va a ser a partir de que se levante el decreto que establece que estamos en pandemia. Entonces, bueno, respecto a, primero, a la gran crítica, hablar también que dentro de la mesa sindical coordinadora de entes estuvo trabajando una subcomisión de teletrabajo, que esto no es algo que esté aprobado por la representación de la mesa sindical coordinadora de entes, pero sí ha sido fundamental, insumo, para muchos sindicatos que no tenían esa discusión o están empezando a negociar lo que tiene que ver teletrabajo, y ha sido una línea para poder empezar a, bueno, qué puntos es fundamental, dónde direccionar la discusión con los diferentes directorios de las distintas empresas públicas. En ese sentido, la gran crítica que hacía la subcomisión era, y comparto en muchas intervenciones que hubo, de decir, bueno, ahí fue muy corta la discusión. Sí, realmente fue muy corta la discusión. Yo escuché, por ejemplo, al presidente de ANCAP decir de que estuvo un año de negociación con FANCAP el reglamento de teletrabajo, y déjenme decirme que hay una subvaloración del tiempo de dedicación para abordar todos estos temas que hablamos acá, y que no terminamos si no abordamos todos. Entonces, ¿cuánto tuvimos allí con ANCAP entonces para poder elaborar y dialogar un reglamento que no llegamos a acuerdo, pero sí que incorporó muchas propuestas del sindicato? Bueno, allí tuvimos 6 encuentros. Y para eso, y en tiempo, un año, en un tiempo de pandemia, se sobrevaloró lo que decir, un año, es un año que estamos negociando. Bueno, no, pero fueron 6 encuentros, pues estamos en situación de pandemia. Eso principalmente de eso de lo temporal, cuando estás en teletrabajo hay una barrera ahí que es totalmente distinta a lo convencional que veníamos nosotros acostumbrados. Y después el contexto, y ahí por más que seamos públicos, somos un conglomerado de vínculos laborales también, como le decían, por ejemplo, en el caso de las compañeras de SUTEL, nosotros tenemos personal permanente, contrato de función pública, arrendamiento, artículo tal, becarios, pasantes, un conglomerado de vínculos laborales que también esas cuestiones, el alcance de la regulación para los públicos, para nosotros, el Estado tiene que ser, porque tiene los recursos y tiene la tecnología y se ha demostrado allí, por ejemplo, en el caso de ANCAP, que pudo dar una rápida respuesta a abarcar una enorme cantidad de compañeros para teletrabajar. Tiene todas las condiciones el Estado para poder llevar adelante eso. Y es el mayor responsable para poder llevarlo de la mejor manera. Y nosotros ahí, bueno, hacemos esa crítica de decir, bueno, ¿en qué situación aprovecha el Estado para el ámbito público para implementar lo que es teletrabajo? En un contexto en donde estamos con regulación del mercado del trabajo para todas y todos, y con pautas también de OPP rigiendo los organismos, con pautas presupuestales de recorte de inversión, que esto tiene que ir acompañado de un proceso de inversión importante, no solamente para la capacitación, sino para las exigencias de los trabajadores, que entendemos que hay que invertir en seguridad y salud, y esto te obliga, y lo decía bien Gabriel, allí tenía que estar el foco, y en el ámbito público no estuvo el foco allí. Entonces, con fuertes pautas presupuestales en cuanto a que no se puede invertir para el teletrabajo, y en cuanto a que hay una achique de la plantilla en todos los organismos públicos que está llevando a la multifunción, que está llevando, que el teletrabajo está llevando a ir por fuera de lo que son las funciones de nuestro cargo, porque hay que estar tapando agujero en todos lados. Entonces, el contexto es un contexto, para nosotros es alarmante. Entonces, sí, hay una visión de que hubo un aprovechamiento de esta situación para instaurar algo que teníamos las condiciones tecnológicas para hacerlo hace 10, 15 años, las teníamos. Ahora, es un cambio cultural, es un cambio en una normativa de seguridad y salud que Uruguay ha ratificado y venía en una construcción en esa materia de seguridad y salud que nosotros entendemos que fue un retroceso. Esto es un retroceso. Y después se plantea en esto del cambio cultural que planteábamos, de decir, bueno,
está primando el derecho o las libertades individuales, que es eso que está ahora, ¿no?, culturalmente tratando de instalarse y metiéndose con relatos, el derecho individual por encima de las conquistas colectivas. Y ahí muchas de las cosas que dijeron acá, no solamente la prevención en cuanto a las condiciones de trabajo de seguir, de quiénes, si con perspectiva de género, de un montón de cuestiones y construcciones de luchas colectivas, que bueno, que esto tenía que ir acompañándolo también, y no fue así, y se prioriza esta cultura de ir, esta libertad individual, de yo me autogestiono, ¿no?, del aislamiento, más aislamiento dentro de lo que ya implica el teletrabajo, por encima, borrando un poco lo que son las luchas históricas nuestras, fuertes, y que muy orgulloso también sostenemos, ¿no?, y que queremos defender. Después, hay que ver también voy a empezar con las pautas. Dentro de las pautas, bueno, ya comenté lo del alcance, que entendemos que en el Estado hay muchos vínculos y que precisamos un Estado que regule en las empresas públicas algo que sea ejemplar, que esté, ¿no?, responsablemente acompañado, que se haga ese cambio cultural que no es el escenario que estamos teniendo, para poder que vuelque y que eso sea mejores condiciones para todas las demás, que mejore el ámbito privado, porque también concluimos que la propuesta que está en el ámbito privado, porque también lo dialogamos muy bien con los compañeros y compañeros que estuvieron en el análisis de esto, es lamentable. Y un tema y un concepto de la voluntariedad que es gravísimo. Y esto de que, para el caso de ANCAP particularmente, la voluntariedad, o sea, adherirme a una modalidad de trabajo, mi derecho de la libertad de poder elegir esa modalidad, se pone por encima de las responsabilidades y obligaciones que tiene el Estado como empleador. Y en esto vuelvo a caer en las obligaciones de seguridad y salud. ¿Por qué? Porque el teletrabajo es la extensión, como decía hoy Gabriel, es la extensión del lugar de trabajo, mi domicilio es la extensión del lugar de trabajo. Y hay incoherencias también en el reglamento de ANCAP que dice que mantenemos un montón de cuestiones ahí, de las responsabilidades, las funciones al cargo, pero realmente no hay una inversión, hay una inversión cero, como decía, respecto a mantener esas condiciones. ¿Cuál es la propuesta, por ejemplo, para el caso de ANCAP? Si te hacen una inspección que uno puede pedir, tiene el derecho y están en el reglamento, puede pedir la inspección de trabajo, si no cumplís con las condiciones de seguridad y salud, primero que firmás una declaración jurada diciendo que las cumplís. En ANCAP hay una política y una cultura que se promociona respecto a la seguridad. No sé si es la seguridad y la salud, y tenemos nosotros como varias etapas obligatorias para cumplir respecto a ello. Pero de no saberlas todas, porque tampoco hay un estudio de si están recogidas todas las que tenemos que saber para un teletrabajo en el hogar, si no las cumplís y cae inspección, se suspende el teletrabajo. O sea que no hay una responsabilidad genuina del Estado, de la empresa, de que esas condiciones se extiendan realmente a tu hogar. No existe, te volvés. Y cuando cambian las condiciones, o declarás otro domicilio, no me importa si es la casa de tu tía, o volvés a la presencialidad. Obviamente que es reversible, hay reversibilidad, por ejemplo, en nuestro reglamento, pero está para estas cuestiones también, ¿no? Y es importante que esté la reversibilidad, por supuesto, de que yo, como decía también la compañera allí de la academia, de decir, bueno, mis condiciones de trabajo en el caso de ANCAP, en el reglamento de ANCAP, pero no sé si esto es lo que se va a extender a todo el Estado, de decir, bueno, yo puedo, cambia mi realidad, cambia mi vida, y yo quiero retirarme de esa modalidad porque no me es fundamental. Nosotros, de las cosas que dijeron, bueno, la comunicación, eso de establecer un canal formal, estricto, es fundamental para el cuidado de la persona en sí. Y también, bueno, de que la empresa también, cualquiera sea su modalidad, ente, que sea dentro del Estado, tenga también la persona la posibilidad de tener la capacidad para poder respaldar toda esa información también, y la accesibilidad. Los costos, bueno, esto de que compartimos que no tiene que representar ningún costo. No pudimos tanto por las restricciones de OPP, pero principalmente porque
teníamos un directorio que decía, bueno, no, esto es voluntario, si no te sirve y no encajás, no lo pidas. Y allí en el caso de ANCAP, con una plantilla de 2.100 funcionarios, tenemos 600, el 30% de los cargos de ANCAP pueden ser teletrabajables y según hubo mediciones respecto al interés para teletrabajar, el 24% de los compañeros y las compañeras manifestaron que estarían, de ese 30%, que estarían aptos como para poder teletrabajar, ¿no? Estamos hablando de una situación después de la pandemia. Hay algo que, en el caso que hoy mencionaron, de limitar el rango horario para realizar la tarea, bueno, nosotros la recomendación a los demás organismos públicos que entendíamos allí en la comisión es, se tiene que fijar, por ejemplo, en el caso de ANCAP, hay este rango semanal, ya existía, acordado sindicalmente. Se tienen que acordar limitaciones de jornada o se tiene que ajustar el teletrabajo, primero respetando las funciones del cargo, que no es lo que está pasando en esta realidad que tenemos de achique de Estado, pero respetando eso, que sería el deseable. Y segundo, limitando a jornadas de trabajo ya acordadas. Por ejemplo, extender 40 horas semanales. Para el caso de ANCAP, del reglamento de ANCAP particularmente, no dice que no vas a cobrar. Dice que no vas a cobrar ninguna compensación especial y que si generaras un derecho a cobro de una hora extra, por ejemplo, tiene que pasar una autorización de gerencia especial. Pero los hechos está es que en este año y medio no hay compañeros teletrabajadores que cobren extras. Entonces es esto de la primacía de la realidad que hablabas tú, que nos parece importante, que bueno, reglamentariamente podrá decirlo, podrá estar muy bonito colocado ahí, pero lo medís y no cobran extra los teletrabajadores. Y aún cuando hubo más dedicación en esta transformación. Y algo muy importante, las herramientas y los datos. Y acá nosotros, como se comprende también, primero que en el caso de ANCAP se proporcionó y se respondió muy rápidamente en cuanto a brindar una máquina, una computadora para poder realizar la tarea en la mayoría de los compañeros que teletrabajan, pero no fue lo que yo escuché de todos los demás compañeros de los demás sindicatos. La realidad es que o se llevaron algunas cuestiones que les permitieron retirar de las empresas propias para poder trabajar y realizar su tarea bien, algunos accesorios, pero en realidad usaron los insumos que comparten con la vida familiar, y es esto también que traías tú, de que, bueno, no solamente cómo afecta a la familia, sino que tengo que compartir los recursos de mi familia, quizás hasta la ceibalita en alguna cuestión para conectarme a algo, para poder cumplir con esa tarea en la disposición en lo que acordé con mi jefe. Entonces, el que brinde y que haya una inversión, por eso no es el momento en un recorte presupuestal que ahora tenemos hasta 31 de diciembre de 2022, no acompañarlo con inversión. Esto sí era un cambio que queríamos hacer razonable. Y bueno, así se tiene que proporcionar esa cuestión. Y después, la protección de los datos personales, o sea, mi vida privada en mi hogar. Yo les voy a decir algo que a mí me horrorizó leer esta pauta que leí en la intranet de ANCAP. No hay inversión, no te dan plata para que puedas invertirte en un escritorio, una silla, luz digna, no te dan, ni siquiera dialogaron o discutieron un acuerdo quizás con Antel para poder tener un mejor plan de internet, te lo tenés que cubrir vos. Por eso, entonces es terrible ya, pero parte de las pautas y recomendaciones que aparecen allí, y esto es vergonzoso, te dice que si tú no tenés dentro del lugar de tu lugar de trabajo, ¿no? Dentro de tu casa, domicilio, un espacio privado para poder cumplir tu tarea y tu labor, que te recomiendan poner un mantel con un color alegre. O sea, estamos retrocediendo, ¿no? En esto de justificar lo injustificable, a discusiones que a mí realmente me avergüenza que haya un documento en la intranet de ANCAP que diga esa cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque se hizo en un momento, yo estoy segura que ANCAP como tuvo, porque también tiene una respuesta de contingencia por ser industria responsable y porque sé que ha invertido mucho como ente en lo que tiene que ver con seguridad y salud, en este momento, aunque se aplicó con estas restricciones y este achique del Estado, no era el momento para hacerlo. Podíamos haberlo hecho mucho mejor y se aceleró y queríamos tener la estrella de vanguardia allí, y eso es lo que le criticamos cuando algunos dicen se discutió un año, nosotros decimos en esta situación, en este contexto, es muy poco un año.
muy poco, y en estas condiciones menos. Entonces es grave. Y después también la protección de la vida personal. Nosotros justo allí tenemos y utilizamos, no voy a decir el nombre, pero una plataforma para podemos tener reuniones y mensajería instantánea y etcétera, que tiene filtros. Entonces yo puedo elegir un filtro para que no se vea el por detrás. Eso, si tuviera que decir a mis compañeros y compañeras de otros organismos, es muy bueno poder que se invierta a nivel de las empresas en general en mantener la privacidad de los teletrabajadores respecto, a mí me ha pasado con mi hijo acá, más en pandemia, que estuve trabajando y estudiando con mi hijo allí, ¿no? De poder mantener la privacidad de la vida de uno y no que sentir que estoy con mi jefe así en la cocina de casa, porque yo tengo comedor y cocina y todo junto. Entonces es fundamental exigir o acordar o promover esas cuestiones de inversión respecto a una herramienta que proteja la vida personal de cada uno. En cuanto a la comunicación sindical también lo mencionaron, es fundamental hacerlo. Lamento decir en el caso de ANCAP que la cuestión es que la intranet que tenemos no tiene una presencia sindical que sea llamativa y que se pueda, tecnológicamente no se puede responder, así que por más que querramos aplicar esta cuestión histórica nuestra, tecnológicamente no hay algo que ahora podamos tener acceso a todas y todos o a los compañeros pasantes o becarios que no conocimos. Es sin lugar a dudas. Se pudo responder, si tengo que hacer una síntesis, es muy bueno que no haya, y esto lo digo desde la perspectiva de los trabajadores de ANCAP, no voy a poner a toda la mesa en esta cuestión, pero de que no sea total, que sean 2 o 3 jornadas totales o parciales, que no sean todos los días, es fundamental para que esto de poder medir y realizar mediciones, a nosotros se nos negó algo fundamental y en esto de los retrocesos nosotros pedimos integrar una comisión bipartita que podía ser la CISO, que era lo ideal, lo que entendíamos en los entes, que era el ámbito para poder abordar estas cuestiones, y a nosotros se nos dijo que nosotros no íbamos a integrar ese espacio, si bien en los CISO se podía, pero nosotros queríamos tratar con detenimiento y medición y participar en la construcción de esas mediciones con nuestra perspectiva, las encuestas, y bueno, no es algo que se pudiese. Estamos en tratativas, ¿no? Estamos en tratativas, vamos a ver cómo resulta la negociación, porque también hay que mirar la etapa de conflictividad que tenemos los trabajadores y trabajadoras y en qué instancias estamos para dialogar estos temas tan sensibles, ¿no? Estamos defendiendo cosas muy básicas, estamos defendiendo el trabajo de todas y todos. Entonces, bueno, esa es la síntesis de que sí estamos. Está buenísimo que pudiéramos, si bien no tenemos un acuerdo entre todos los trabajadores y trabajadoras de la mesa de entes, pudimos discutirlo, pudimos llegar a un acuerdo. No fue fácil llegar a un acuerdo porque es la realidad que estamos todas y todos viviendo. Tenemos que seguir en eso, necesitamos más ámbitos con el Estado para poder, sería ideal que no se sigan aprobando reglamentos y poder llegar a este ámbito superior que se nos fue negado para poder así regularlo, sería lo ideal. Y preservar también una construcción de lucha de derechos fundamentales en esto de que la hora, las 8 horas están pasadas de modas. Nadie habla de la calidad del tiempo ocioso, porque las 8 horas son las 8 horas que tenemos, y la importancia de la vida en familia, y la importancia de separar también lo que tiene que ver con el trabajo, con la vida personal de cada uno, y que compañeros y compañeras de áreas de salud ocupacional nos han dicho que se han incrementado las consultas y niveles de estrés y denuncias. En ANCAP se puso, por ejemplo, un teléfono para poder dar respuesta en situación de coronavirus y eso se usó. O sea que sí, los factores psicosociales nadie habla, pero es lo que más se vio afectado. Y bueno, la seguridad de salud entendiéndolo como un todo, no solamente de las cuestiones ergométricas, y que nos preocupa mucho, y que se habla poco, y que realmente poder marcar yo mi agenda en un día, o preferentemente en un horario o en otro, no vale todo esto que estamos perdiendo. Esa es la gran conclusión, y tenemos que ser conscientes de lo que perdemos, así que más diálogo para entender y poder comprender con nuestro lenguaje, con nuestro sentir y nuestro vivir, hacer esta síntesis de que hay que defenderlo. Y en el ámbito de los públicos todavía tenemos posibilidad de hacerlo, así que por ahí, gracias.
Bueno, muchas gracias Laura, gracias a todos y a todas los compañeros y las compañeras, ya para ir un poco redondeando, que incluso estuvo, creo que fue muy interesante todo lo que conversamos recién. Nos fuimos un poquito de tiempo, la idea era también poder hacer algún intercambio, lo vamos a tener que reducir un poquito por el tema de tiempos también de todos y de todas, pero bueno, no sé si había algún compañero o compañera que quisiera hacer uso de la palabra. Sí, yo quería mencionar... Te pasan el micrófono así la... Más allá de, o sea, de todo lo que exponen, obviamente ya lo vivimos en carne propia, y algo que no se habló fue el tema de la salud, del tema de que cuando uno está en teletrabajo y tiene un accidente en su casa, yo me caí, estaba en teletrabajo, pero o sea, me caí en la escalera del edificio y estuve con esguince, pero ¿quién me certificó BPS? Pero eso es un accidente laboral, o fue que un descuido mío, o no sé, o me hubiese partido la cabeza dentro de mi casa estando trabajando. ¿Cómo se marca esa diferencia? No tenemos manera. Está todo bien con que vaya una inspección, todo lo que quieras, pero ¿cómo marcas esa diferencia? En el trabajo vos sabés que sí es en el trabajo, es en el local, etcétera. Pero en tu casa, ¿cómo marcas eso? Después con respecto a la parte emocional, y uno precisa a alguien siempre para estar ahí. Yo estuve como 10 meses en teletrabajo y fue lo peor que me pasó, y la verdad, o sea, puedo llegar a entender a compañeros en otras situaciones de necesidad por X motivo de enfermedad o etcétera. Ojo, aclaro, enfermedad tampoco es trabajar enfermo, ¿no? Sino por, no sé, tener quebrado un pie, uno no tiene por qué no poder trabajar, puede quebrado el pie porque no puede ir hasta el local, capaz que lo puede hacer desde su casa y no le va a afectar, lo digo uno sintiéndose mal, porque justamente hace mucho tiempo que venimos trabajando en eso, de que tener conciencia de que la salud tiene que primar sobre el pesito. Pero está esa parte de la salud que no se había mencionado, que supongo que para todos es ya como muy obvio y no se dijo, pero está, es parte también de todo esto que hace aguas, ¿no? Que para mí esta ley hace agua. ¿Hay una otra compañera? Ahí va. Hola, yo soy Laura Romero de Sintep. Yo pensaba lo mismo que la compañera acá plantea, y obviamente que las condiciones laborales no se aseguran condiciones dignas, porque como tú decís, pues tener un accidente laboral, ¿quién te cubre? Por ejemplo, un seguro, por ejemplo, ¿no? O también el tema de la inclusión, las personas con discapacidad. La ley no plantea nada, ¿no? sobre ese tema. Y después, como decías tú, ¿no? que tuviste que trabajar con tu niño, el impacto también del trabajador, la trabajadora para la familia, ¿verdad? Porque es una persona, cuando tú te vas a trabajar, bueno, de alguna manera la familia se organiza, porque no está. Pero el niño que está con su madre ahí, pero está y no lo puede atender. Entonces una madre que está presente, ausente, de alguna manera, ¿verdad? Porque no puede cumplir su tarea, pero tampoco puede atender a su niño o a su niña. Esas cosas no están reglamentadas, no están consideradas. Y la prevención para mí es importante también, el tema de la prevención y de accidentes, de control de riesgos, como tú creo que era el que decías, el tema del papel higiénico, el tema de la conectividad, el tema de la luz, el agua, los gastos todos. Yo creo que esta ley está vacía de contenido, totalmente, no plantea nada. Es como decir, bueno, tenemos una ley ahí y bueno, otra cosa que estaba pensando con el tema de la reducción de la jornada laboral, sería fantástico que se aplicara ya que no nos pueden dar recuperación salarial, que no pueden dar aumento de salario. Bueno, la reducción de la jornada laboral sin afectación salarial sería impecable, pero bueno, no sé si a alguien en este gobierno le interesa eso, ¿no? Están hablando de pagar el 70% de los salarios en vez del 100%, yo creo que más de eso. Sí, estaba pensando que no todas las personas pueden realizar, según su rol o función, el teletrabajo. Por ejemplo, yo trabajo en la educación
es imposible trabajar con los niños durante el teletrabajo. Trabajo en la primera infancia. Tengo, por ejemplo, este año grupos de 2 y 3 años. ¿Cómo trabajo con los chiquitos? No es real. La educación no se trabaja desde la distancia, desde la forma que nosotros sabemos que se debería trabajar la educación. Eso no. Y en la ley no se plantea nada. No sé si hay alguien más. ¿Hay otra compañera? ¿La compañera? Bien. Buenas tardes, Jacqueline es mi nombre. Soy trabajadora de Automóvil Club del Uruguay. Yo digamos, una de las conclusiones que presentaba Gabriel sobre que es una ley intrascendente, me quedo un poco más tranquila, porque venía en realidad pensando, por ejemplo, coincidimos todos en que no regula, me preocupaba el tema de que se desconoce la simetría que hay en la relación de trabajo, ¿no? Ni que hablar del exceso de la jornada, esa falta de limitación, esa regulación por ahí. Después venía pensando también en que de alguna manera como que tiene la intención de inaplicar el derecho del trabajo en algunos artículos que de repente podemos mirar. Cuando enumeraba los principios rectores o algunos derechos, que entendemos sí que es innecesario porque existen igual y están por encima, pero yo me planteaba, ¿será que la intención era rellenar el papel poniendo eso por falta de conocimiento o en realidad es que te los quiere marcar porque esto los regula y estos otros no? Estos los aplico y hay otros que quedan por fuera. Cuando eso me pasaba también, por ejemplo, pensando en... A ver, por acá... sí, más bien... cuando habla sobre aplicación de todos los derechos colectivos, para los trabajadores, de un lado los presenciales y por otro lado como que marca que hay cosas que se aplicarían para el presencial y otras no, somos dos tipos de trabajadores o simplemente es una modalidad distinta, estoy trabajando en otro lado que no es el físico de la empresa. Entonces, después los fundamentos, me parece que hace un entrevero, venía preocupado en un entrevero de temáticas que no tienen nada que ver, conciliar el trabajo, fomentar el trabajo. O el empleo, conciliarlo con la vida familiar, no, es un caos. La vida familiar generalmente es un caos. El tema de hablar, en algún momento marca que habrá situaciones en las que a los compañeros les quedarán cómodos trabajar de esta forma, si tienen alguna afectación, alguna capacidad diferente, bárbaro, pero no hay otros canales para ver eso, porque venimos trabajando hace mucho un tema de inclusión, que decir, se queda trabajando en su casa, aislado, no tiene que salir, entonces no hay que preocuparse por si tiene una rampa para subir acá, por si precisa, no escucha bien y precisa otra forma para comunicarse, escuchar mejor, dependiendo de cuál sea la discapacidad. Entonces en este caso cayó con eso de que, aplicamos el texto así bien literal, que me quedo más tranquila porque todo eso otro será que no corría, eran preocupaciones mías, ¿no? Era por ahí que iba a comentar. Bien, bueno, no sé si hay un otro compañero o compañera, si no, cerramos un poco también a modo anecdótico de lo que vos traías. Nosotros desde SUTEL, cuando se inició el proceso, que empezamos a trabajar con la central, tuvimos una reunión con Carmen Sanguinetti, que fue quien impulsó lo que fue este proyecto, y en la reunión ella nos planteaba que esto se lo plantea ella estando, no de licencia maternal, sino amamantando a su bebé, mientras trabajaba desde su casa. Entonces ahí le surge la idea de regular el teletrabajo, cuando en realidad estamos hablando de una situación que no debería suceder, básicamente, ¿no? A ver, que ella tenía un trabajo remoto y un montón de cuestiones más, pero sí también desde ese punto de visibilidad, como también las mujeres nos ponemos en esa posición de, yo igual amamanto y trabajo al mismo tiempo, no hay ningún problema cuando venimos históricamente luchando porque eso no suceda, ¿no? Eso como a modo anecdótico también, para ver de cómo se planteó un poco. Agradecerles a todos y a todas, al instituto, a la central, a los compañeros y las compañeras de todos los sindicatos, y esperemos poder tener otro tipo de instancia, que me parece que nos quedó un montón todavía como para cubrir. Y ahora que se va a empezar a aplicar, ver lo que va a ir surgiendo, que sin duda va a ser un montón de cosas también. Así que muchas gracias a todos y a todas.